¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del primero técnico y segundo año científico? Hoy en física estaremos viendo tipos de fuerza, de campo y de contacto, masas acopladas. La capacidad aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Aquí tenemos el primer problema, nos dice un auto en reposo de 20 kilogramos de masa sobre una ruta horizontal es jalada horizontalmente por una fuerza de 60 newton. En forma horizontal utiliza gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Calculo A, diagrama de cuerpo libre; B, la aceleración del auto; C, la reacción del plano de apoyo, la normal. Entonces extraemos primeramente los datos. Entonces me dice que la masa es de 20 kilogramos, también que la fuerza es de 60 newton, la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y en el punto A nos pide diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos un auto en reposo, nos dice, tenemos el auto de 20 kilogramos de masa. Entonces esto debo de hacer el diagrama de cuerpo libre. Siempre los cuerpos, lo que actúa hacia abajo, en este caso, sería el peso. Entonces ese sería el peso del auto. A este peso hay una reacción. A esa reacción se lo llama normal, que es hacia arriba. Es perpendicular a la superficie de apoyo. Esto se llama entonces normal. Después aquí tenemos la fuerza que lo está estirando, lo está jalando hacia la derecha. En este caso, esta sería la fuerza. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Es la descomposición de fuerzas. En el punto B me pide hallar la aceleración del auto. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y debo de despejar la aceleración aquí. Por lo tanto, la masa está multiplicando, va a pasar a dividir con la fuerza. Me va a quedar aceleración es igual a fuerza sobre masa. Reemplazamos. La fuerza es de 60 newton y la masa es de 20 kilogramos. Por lo tanto, aquí ponemos 60 newton dividido 20 kilogramos. Y dividimos. 60 dividido 20 me va a dar 3. Entonces la aceleración es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. En el punto C me pide hallar la reacción del plano de apoyo, y aquí el peso es igual a la normal. Por lo tanto, nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, podemos colocar que la normal es igual a la masa por la gravedad. Este sería el peso, masa por gravedad. Y reemplazamos ahí. La masa es de 20 kilogramos y la gravedad es de 9,8 metros por segundo. Y eso lo hacemos en la calculadora. Entonces hacemos 20 por 9,8, 9.8. Esto me da un valor de 196. Por lo tanto, aquí tenemos que la normal es igual a 196 newton. En el siguiente problema nos dice un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa horizontalmente una fuerza de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento, Fr, que se opone al avance del carrito? Entonces extraemos los datos. Me dice que la masa es de 25 kilogramos, la fuerza es de 80 newton, la aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado, y nos pide hallar la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos un carrito con su carga. Hacia abajo actúa el peso, hacia arriba la normal. Después tenemos una fuerza que lo está estirando, y la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, y aquí la fuerza, o sea que tiene que ser de sentido contrario, que sería en este sentido. Esta sería la fuerza de
rozamiento. Entonces aquí tenemos que la fuerza está mirando hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, debemos de restar eso. Y me queda que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y ahí vamos a reemplazar. La fuerza es de 80 newton menos la fuerza de rozamiento. La masa es de 25 kilogramos y la aceleración me dice que es de 0,5. Por lo tanto, ahí vamos a multiplicar primeramente 25 por 0,5. 25 por 0,5. Esto me da un valor de 12,5. Por lo tanto, aquí esto sería 12,5. Vuelvo a copiar lo que está primeramente. Y aquí vamos a despejar. Este 12,5 tiene signo positivo, va a cambiar de signo al pasar al otro miembro. Y esta fuerza de rozamiento, como tiene negativo, pasa al otro miembro cambiado de signo. Y me queda entonces 80 menos 12,5. Es igual a la fuerza de rozamiento. Y esto debo de restar. Restamos y me da un valor de 67,5 newton. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. Dos bloques A y B de 20 kilogramos y 40 kilogramos de masas en reposo están unidos por un hilo sobre un plano horizontal. Sobre ellos actúan una fuerza de 100 newton. Esta fuerza es aplicada sobre el cuerpo A, admitiendo que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Calcula A, diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema y la tensión. Entonces extraemos los datos. La masa A 20 kilogramos, la masa B 40 kilogramos, la fuerza 100 newton y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide hallar el diagrama de cuerpo libre, la aceleración y la tensión. Acá si nos fijamos en estos dos cuerpos están unidos por un hilo y hay una fuerza que lo estira hacia la derecha, o sea que va a tener un movimiento de esa manera. Entonces debo de descomponer esos cuerpos. Lo primero que actúa hacia abajo siempre es el peso. Entonces esto sería el peso B. Para que este cuerpo se mantenga sobre la superficie, debe actuar una fuerza hacia arriba que se llama la fuerza normal de B. Acá vemos que hay una fuerza tensora dirigida hacia la derecha, es la tensión. Hacemos lo mismo en el cuerpo A. Esto sería el peso de A, para arriba sería la normal de A y esto sería la tensión. Por acción y reacción estas dos tensiones son iguales, pero de signos contrarios. Y tenemos la fuerza que lo estira hacia la derecha. Esto sería el sentido del movimiento. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando las fuerzas coinciden con el sentido del movimiento, las fuerzas se consideran de signo positivo. Si las fuerzas tienen sentido contrario al movimiento, las fuerzas son negativas. Entonces, en el punto B, esta fuerza F que tenemos acá coincide con el movimiento, tiene el mismo sentido, por lo tanto es positivo. Esta tensión que está acá tiene sentido contrario a este movimiento, por eso acá es negativo. Como ya no existe fuerzas en la parte horizontal en el cuerpo A nosotros nos interesa la parte horizontal porque no existe rozamiento en este ejercicio. Entonces directamente se pone que es la masa de A por la aceleración. Hacemos lo mismo para el cuerpo B. Entonces acá vemos que la fuerza horizontal es la tensión que actúa aquí, por lo tanto es positivo. La masa B por la aceleración. Bueno, acá vemos que estas tensiones dijimos que por acción y reacción eran iguales, por lo tanto se neutralizan ahí. Y me queda la ecuación F es igual a la masa de A por más la masa de B. Se suman estas masas y la aceleración se coloca una sola vez porque estos cuerpos van a tener la misma aceleración. Reemplazamos. La fuerza F es de 100
que nos da el ejercicio, la masa A vale 20, la masa B vale 40. Esto debemos de sumar, me sale acá 60, 20 más 40 son 60, como acá 100 y acá tenemos 60 por A, esta parte, la parte de 60 está multiplicando, por lo tanto debe pasar dividiendo con 100 y me queda de esa forma. Entonces esto hacemos en la calculadora, hacemos 100 dividido 60 y esto me da un valor de 1,666. Podemos redondear a 1,67. Entonces esto me da un valor de 1,67 metros por segundo al cuadrado. Después me pide hallar la tensión. Para hallar la tensión, una de estas dos ecuaciones que están acá podemos utilizar. Como acá con la masa B es más corta la ecuación, podemos utilizar esa. Entonces ponemos la tensión es igual a masa de B por la aceleración. Es esta misma ecuación que está acá. Reemplazamos. La masa de B vale 40 y la aceleración que recién hallamos es 1,67. Y eso multiplicamos. Ponemos entonces 40 por 1,67. Esto me da un valor de 66,8. Entonces esto va a ser 66,8 newton. El segundo dice, dos bloques A y B de 6 kilogramos y 12 kilogramos de masas respectivamente se encuentran en un plano horizontal. Sobre ellos actúa una fuerza de 100 newton. Esta fuerza es aplicada sobre el cuerpo A, admitiendo que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, y nos pide calcular el diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema, la fuerza que A ejerce sobre B y que B ejerce sobre A. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama, cuerpo A y cuerpo B. Los datos, masa de A 6 kilogramos, masa de B 12 kilogramos, la fuerza 100 newton, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide diagrama de cuerpo libre, la aceleración, la fuerza AB y la fuerza BA. Entonces, descomponemos los cuerpos. El cuerpo A, hacia abajo es el peso de A, hacia arriba la normal de A. Esto sería la fuerza que ejerce B sobre A, porque están pegados esos cuerpos. Después tenemos el cuerpo B. Tampoco no nos olvidemos de la fuerza F que es ejercida sobre A, que es esta parte que está acá. Entonces el cuerpo B, hacia abajo sería el peso de B, hacia arriba la normal de B. Esto sería la fuerza que A ejerce sobre B. Esto sería el sentido del movimiento. Entonces esta fuerza que está acá es positiva, tiene el mismo sentido que el movimiento. La fuerza BA es negativa, tiene sentido contrario al movimiento. Tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. La misma cosa en el cuerpo B. Esto sería la fuerza AB, tiene el mismo sentido que el movimiento. Ya no existe otra fuerza horizontal, por lo tanto es igual a la masa de B por la aceleración. Estas dos fuerzas también son iguales por acción y reacción. Por lo tanto podemos neutralizar y nos queda la ecuación de la siguiente forma. Esto reemplazamos, la fuerza vale 100, tenemos acá, la masa de A es de 6 y la masa de B es de 12. Eso sumamos, 6 más 12 me da 18 y 18 va a pasar dividiendo con 100 porque está multiplicando. Entonces tenemos ahí 100 sobre 18. Entonces eso dividimos, 100 dividido 18. Esto me da un valor de 5,55 metros por segundo al cuadrado. También me pide la fuerza AB y la fuerza BA. Entonces, como el anterior,
podemos utilizar esta fuerza que está acá. Entonces ponemos la fuerza AB es igual a la masa de B por la aceleración. Reemplazamos. La masa de B es 12 y la aceleración que recién hallamos es 5,55. Entonces multiplicamos 12 por 5,55. Esto me da un valor de 66,6. Entonces esto es 66,6 newton. Como por acción y reacción son iguales las fuerzas, la fuerza AB y la fuerza BA son iguales. El sistema indicado en la figura muestra que los cuerpos A y B están unidos por un hilo ideal y el sistema está inicialmente en reposo. La gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado determina diagrama del cuerpo libre, la aceleración del sistema, la tensión en el hilo que une A y B. Y esto sería nuestro diagrama. Vemos que acá ahora existe un rozamiento que es de 0,2. La masa A 3 kilogramos, la de B 7 kilogramos. Los datos, gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide diagrama de cuerpo libre, la aceleración y la tensión. Entonces descomponemos aquí. Para abajo sería el peso de A, para arriba la normal de A. Esto sería la tensión. Y acá va a actuar una fuerza de rozamiento que siempre es opuesto al movimiento. Esto sería la fuerza de rozamiento de A. Esto es el peso de B, la normal de B, y acá tenemos una tensión. Estas tensiones son iguales pero de signos contrarios. Y la fuerza que es de 30 newton. Esto sería la fuerza de rozamiento en B. Como dijimos recién, siempre es opuesto al movimiento. Como el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento tiene que actuar hacia la izquierda. En este caso. Por lo tanto, en el punto B, analizamos el cuerpo A. Tenemos que la tensión es positiva, tiene el mismo sentido que el movimiento, menos esta fuerza de rozamiento en A, porque tiene sentido contrario al movimiento. Esto tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. Hacemos lo mismo. Acá esta fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto es positivo. La tensión tiene sentido contrario al movimiento, es negativo, y la fuerza de rozamiento B también tiene sentido contrario al movimiento, por lo tanto es negativa. Es igual a la masa de B por la aceleración. Ahí neutralizamos las tensiones porque son iguales y de sentido contrario, y nos queda nuestra ecuación. Pero debemos de hallar la fuerza de rozamiento en A y la fuerza de rozamiento en B. Acá vemos que la normal en A va a ser igual a la normal con el peso. O sea que la normal de A igual al peso de A, en este caso. Entonces la fuerza de rozamiento en A es nu por masa de A por la gravedad. Reemplazamos. 0,2 es el rozamiento, la masa de A 3 y la gravedad 9,8. Y eso resolvemos entonces. 0,2 por 3 por 9,8. Esto me da un valor de 5,88. Entonces la fuerza de rozamiento en A es 5,88 newton. Ahora hacemos lo mismo en el cuerpo B. La normal de B igual al peso de B. La fuerza de rozamiento de B es nu por masa de B por la gravedad. Reemplazamos. El rozamiento es de 0,2. La masa de B es 7 y la gravedad 9,8. Y nuevamente multiplicamos. 0,2 por 7 por 9,8. Esto me da un valor de 13,72. Entonces la fuerza de rozamiento en B es 13,72 newton. Reemplazamos eso. La fuerza vale 30, que tenemos acá.
La fuerza de rozamiento en A, recién hallamos 5,88, menos la fuerza de rozamiento en B, que es 13,72. La masa de A es 3 y la masa de B es 7. Esto resolvemos. Entonces 30 menos 5,88 menos 13,72. Esto es igual a 10,4. Entonces, y acá sumamos 3 más 7 son 10. Se me va a dar 10,4 es igual a 10 por la aceleración. 10 está multiplicando, pasa dividiendo. 10,4 dividido 10. 10,4 dividido 10. Esto me da un valor de 1,04. Entonces la aceleración es 1,04 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración y me pide hallar la tensión en el hilo. Vamos a utilizar la primera ecuación que está acá. Entonces tensión menos la fuerza de rozamiento A es igual a la masa de A por la aceleración. Reemplazamos, la fuerza de rozamiento en A es 5,88, la masa de A es 3 y la aceleración que recién hallamos es 1,04. Entonces multiplicamos 1,04 por 3, 3,12. Esto me da entonces 3,12. Como acá 5,88 está restando, pasa sumando. Entonces debo de sumar 3,12 más 5,88 más 5,88. Esto me da un valor de 9. Entonces la tensión es de 9 newton. Después resuelvo los siguientes planteamientos. Calculo la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. Aquí tenemos nuestra imagen, tenemos fuerza 1 de 30 newton, fuerza 2 de 20 newton y la masa de 2 kilogramos. Las fuerzas son contrarias, por lo tanto debemos de restar. Me va a quedar fuerza 1 menos fuerza 2 es igual a la masa por la aceleración. Y reemplazamos después. La fuerza 1 30 newton, la fuerza 2 20 newton, la masa 2 kilogramos por la aceleración. Aquí restamos, 30 menos 20 me queda 10 newton y volvemos a colocar 2 kilogramos por la aceleración. Aquí 2 está multiplicando, por lo tanto va a pasar a dividir con 10. Nos quedaría así, aceleración es igual a 10 newton sobre 2 kilogramos. 10 dividido 2 son 5 metros por segundo al cuadrado. El sistema indicado en la figura muestra que los cuerpos A y B, que poseen masas de 7 kilogramos y 12 kilogramos, la superficie donde A se apoya es horizontal, el hilo es ideal y el sistema está inicialmente en reposo. Admitiendo gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, determina la aceleración del sistema, la tensión en el hilo que une A y B. Tenemos nuestra figura, los datos: masa de A 7 kilogramos, masa de B 12, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, nos pide la aceleración y la tensión. Hacia abajo actúa el peso de A, hacia arriba la normal de A. Acá tenemos la tensión. Hacemos lo mismo, sería el peso de B. En este caso hacia arriba no actúa una normal porque no está sobre una superficie de apoyo, sino está colgado. Por lo tanto sería esto la tensión. El movimiento sería en este sentido. Entonces, la tensión es positivo, este tiene el mismo sentido que el movimiento, porque es así, el movimiento va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Abajo el peso tiene el mismo sentido que el movimiento, es positivo, menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Neutralizamos las tensiones y me queda peso es igual a masa de A más masa de B por A. Debo de hallar el peso de B, que es la masa de B por la gravedad. Acá debe ser gravedad, debe ser una
G. Corregimos y reemplazamos. La masa de B es 12 y la gravedad es 9,8. Por lo tanto, multiplicamos 12 por 9,8. Esto es igual a 117,6. Entonces, esto me va a dar 117,6 newton. Reemplazamos 117,6 es el peso, la masa de A es 7 y de B es 12. Sumamos 7 más 12 es 19 y 19 pasa dividiendo. 117,6 dividido 19 debemos de hacer. Esto podemos dividir entre 19 y me da 6,189. Podemos redondear a 6,19 esto. Metros por segundo al cuadrado. El punto B me pide ya la tensión. Podemos utilizar la primera ecuación que está en esta parte. Entonces, la masa es 7 por 6,19, que es el valor de la aceleración. Entonces, multiplicamos 7 por 6,19. Esto me da un valor de 43,33. Entonces esto va a ser 43,33 newton. Y ahí obtenemos el valor de la tensión.